Este vídeo es la continuación del anterior, así que voy a empezar directamente, sin introducciones. Este es el esquema de conexiones de la válvula de la sección de baja frecuencia. El pin número 1 es la rejilla, el 2 el cátodo, después los filamentos, el ánodo y la rejilla pantalla, que en el circuito irán conectados. Voy a usar esta conexión al chasis como punto de referencia. Voy a conectar la sonda negativa de un multímetro. Vamos a empezar a hacer mediciones de corriente continua, voltaje de la fuente de alimentación y punto de operación. Este es el pin de ánodo y este el de pantalla, que vemos que están unidos por un alambre, así que esta válvula funciona en modo triodo. Como en este caso sé que la fuente de alimentación no tiene fallos importantes, voy a empezar monitorizando la tensión de ánodo. Enciendo el generador ahora. Vamos a ver qué tenemos. 110 voltios y subiendo. En cuanto las válvulas estén suficientemente calientes y empiecen a conducir corriente, esta tensión empezará a bajar. Aquí lo tenemos. Este indicador luminoso de aquí es simplemente una bombilla de 6,3 voltios que se alimenta del bobinado secundario que alimenta también los filamentos de las dos válvulas. Aunque no se haya estabilizado del todo el voltaje, unos 37 voltios de ánodo de momento. Vamos ahora a ver el voltaje de cátodo para averiguar la corriente que está circulando, poco más de 1,2 voltios, unos 4 miliamperios, y la rejilla a 0 voltios, así que la corriente de ánodo es razonable para esta válvula a este voltaje de ánodo. Voy a medir el voltaje después del rectificador. 85 voltios y medio. Este es el voltaje del condensador de reserva. Voy a medir ahora la tensión después del filtro RC. 57 voltios. Voy a volver al ánodo y ver qué sucede cuando se activa la modulación. El voltaje desciende tanto a 400 Hz como en la modulación de 1 kHz y vuelve a restablecerse cuando se desactiva la modulación. Esto nos indica que la corriente de ánodo aumenta mientras la válvula está supuestamente modulando, pero ya sabemos que hay algún problema con esto. Vamos a apuntarlo y a continuar. Repitiendo lo mismo, pero para el voltaje de cátodo. El voltaje también debe subir durante la modulación. Y así es. Sube de 1,2 a 1,39 cuando la válvula está supuestamente oscilando, y aunque tiene sentido, no es algo concluyente, así que lo voy a apuntar y continuamos. Pero para una buena documentación tengo que apuntar también el voltaje alterno en el bobinado secundario, justo antes del rectificador, 108 voltios. Este valor no es ni tensión media ni tensión de pico, sino tensión eficaz. Y en estas circunstancias es importante medir el primario también. 101 voltios, que está por debajo de los 115 voltios nominales, y se debe a que la bombilla que estoy utilizando como limitador de corriente es de poca potencia. Ahora, como segunda comprobación, vuelvo a medir el secundario de alta tensión, 107 voltios, ok, y ahora el voltaje continuo después de la rectificación, 84. Después del filtro RC, 56,1 voltio. Pueden ser valores un poco bajos, pero los estudiaré con un poco más de detalle después. Pero las mediciones me parecen bastante correctas. Ahora voy a comprobar la descarga de los condensadores. La descarga es muy rápida porque las válvulas están calientes y conducen corriente, lo cual drena rápidamente los pequeños condensadores de filtro de esta rudimentaria fuente de alimentación. Sin embargo, desde hace unos segundos vemos que el voltaje está subiendo de nuevo lentamente. Por dos motivos. No hay ninguna resistencia que conecte a tierra ninguno de los dos terminales positivos del condensador electrolítico. Esta resistencia de 3 kiloohmios conecta los dos condensadores, pero no hay ninguna resistencia a tierra para descargarlos. El problema se hace evidente si enciendo y apago rápidamente, como acabo de hacer,
porque vemos que el voltaje ahora baja muy despacio. A las válvulas no les ha dado tiempo a calentarse y no hay nada que vacíe rápidamente, al menos la parte más peligrosa de la carga que ahora mismo tienen los condensadores. Una forma rápida y sencilla de descargarlos es con una pinza conectada a tierra y sujetando en el otro extremo una resistencia, vamos a tocar los extremos positivos de los condensadores, uno de los dos será suficiente, y para más seguridad procuraremos no tocar ningún objeto metálico con ninguna otra parte de nuestro cuerpo. Y ya está, en un instante, descargados. Pero claro, el voltaje vuelve a subir, igual que vimos antes. Esto se debe a un fenómeno físico que se llama absorción dieléctrica, y aunque vuelva a descargarlos, vemos que el voltaje vuelve a subir. En este caso, no es un riesgo, pero en algunas fuentes de alimentación de mayor tamaño y potencia puede llegar a ser un problema. Después de un minuto, se ha estabilizado en unos 3,4 voltios. Incluso si los vuelvo a descargar, el voltaje vuelve a subir, así que ahora que hay poca carga, podemos cortocircuitar el terminal positivo de cualquiera de los dos condensadores directamente a tierra, sin ninguna resistencia de por medio, y así el voltaje quedará a 0 voltios y el condensador no podrá recargarse por medio de este fenómeno, la absorción dieléctrica, y podremos trabajar con seguridad en el circuito. Voy a empezar quitando a algunos condensadores para probarlos de manera aislada y seguramente sustituirlos. En lugar de desoldarlo directamente, he cortado el alambre y enseguida voy a mostrar por qué. Voy a calentar la unión con el soldador a unos 300 grados centígrados con cuidado de no dañar los cables que están cerca. Y con las pinzas voy a intentar extraer el alambre que está sujeto. Pero no es fácil. De hecho, tirando del alambre puedo mover el generador completo. No es que sea muy pesado, pero es una muestra que nos indica que el alambre no está simplemente soldado. Yo sé lo que pasa porque lo he visto otras veces, pero imaginemos por un momento que nos encontramos con esto por primera vez y que evidentemente vamos a intentar extraer el alambre retorciéndolo un poco hasta que finalmente desistimos, y voy a enseñar ahora mismo por qué esto cuesta tanto de hacer. Pero antes voy a mostrar que lo que acabamos de ver no es una excepción, ni mucho menos. De hecho, lo mismo sucede en casi todas las partes de este equipo. El estaño ya está fundido y sin embargo no parece fácil separar los dos condensadores. Creo que en esta toma se aprecia claramente lo que está pasando, pero si no lo ves, te dejo que lo pienses unos minutos. Voy a ir avanzando porque el condensador electrolítico hay que cambiarlo sí o sí. Voy a dejar limpia y lista la conexión al chasis para la soldadura de los nuevos componentes. Aunque no sería del todo necesario limpiar el estaño antiguo, yo creo que siempre es mejor limpiar y volver a estañar de nuevo. En casos como este no cuesta mucho hacer un buen trabajo. Voy a cortar sin miramientos los alambres de los condensadores electrolíticos, asegurándome de dejar un margen para poder probar cómodamente luego el condensador o cada uno de los dos condensadores que están aquí dentro, aunque seguro que los voy a cambiar.
Aunque supongo que no se verá en el plano de cámara, aquí hay un trozo de alambre que no molesta y que de momento al menos no voy a quitar. Aquí atrás está el alambre largo que conectaba con el primer condensador de la fuente de alimentación y que sí es importante retirar. Lo voy a hacer en dos pasos. Primero quitaré la funda, cortaré el alambre y luego limpiaré la unión. Lo que sí que es importante quitar es ese alambre que está colgando. En primer lugar porque es un punto de alta tensión y ese tipo de cosas hay que tratarlas con cuidado. Además, no queda bonito y va a molestar después. Así que fuera. Hay que intentar evitar hacer esto. Podemos dañar al hacerlo la punta del soldador. Tampoco debemos sujetar con la pinza el alambre hasta que el estaño está fundido. Bah, así está bien. No era exactamente lo que quería hacer, pero bueno, creo que se entiende. Vuelvo a la primera soldadura para mostrar la técnica con la que se ha soldado todo este equipo y las implicaciones que tiene. Voy a quitar un poco más de estaño para que se vea bien. Y si todavía no sabes por qué cuesta tanto extraer los alambres de los puntos de soldadura, enseguida quedará totalmente claro. Aquí está. Los alambres están retorcidos en forma de gancho, lo que permite una excelente unión pero dificulta muchísimo desoldarlos. Hace ya tiempo en un vídeo comenté que hay principalmente dos formas de soldar punto a punto. Una de ellas es retorciendo los alambres de los componentes y ya dije en su momento que a veces lo hago y a veces no, depende de para qué y cuándo. He cambiado un poco la iluminación para que se aprecie mejor, creo que ahora es muy clara la imagen, tan clara como he podido conseguir. Si tienes dudas, personalmente te recomendaría que no retorcieras los alambres al soldar los componentes, porque puede ser bastante laborioso deshacer las conexiones. En este generador, esta técnica de soldadura parece estar por todas partes. Aquí he dejado el cable que viene del choque y un agujero limpio para la soldadura del nuevo componente. Voy a desoldar un condensador más y el resto los haré fuera de cámara, así que voy a aprovechar este para mostrar de nuevo cómo deshacer la unión y extraer el alambre por completo. Y aquí ya tenemos una apertura limpia para soldar un nuevo componente, solo tendríamos que cortar el alambre que va por detrás al condensador que vamos a quitar. Por cierto, es muy importante limpiar la punta del soldador regularmente y aplicar estaño fresco. Si no queremos cortar el alambre y dejarlo ahí, como es mi caso, lo que recomiendo hacer es aplicar más estaño en la unión, aunque parezca contraintuitivo, y en esta ocasión extraer el estaño por la parte de atrás, por donde va introducido el alambre. Y ahora hacer lo mismo, pero por delante. Así debería quedar liberado el cable y ahora podemos centrarnos en deshacer el gancho. Esto requiere más tiempo y trabajo, pero a mí personalmente también me preocupa la parte estética, así que prefiero hacerlo. El gancho sigue soldado, pero es habitual que haciendo un poco de presión con la punta del soldador antes de extraer el estaño, la unión quede lo suficientemente limpia como para deshacerla con unos alicates. Caliento un poco y ahora empujo. Vamos a ver qué tenemos. Pues sí, el gancho está libre, tirando un poco con delicadeza para no dañar el terminal, acabará saliendo.
Ahora tengo que hacer el otro extremo del condensador que comparte terminal con una resistencia de 400 kiloohmios y hay un montón de estaño. Aunque con un desoldador eléctrico esto se podría hacer mucho más rápido, yo voy a usar esta sencilla herramienta manual porque en realidad no hace falta más. Yo tengo una pistola de soldadora, pero ahora la tengo guardada y sinceramente prefiero usar la bomba manual que sacarlo, conectarlo, salvo que tuviera que hacer mucho trabajo de desoldadura, claro. Esta resistencia me va a molestar. Vamos a apartarla. Como iba diciendo, si tienes un desoldador eléctrico y lo quieres usar, adelante, más rápido. Lo único engorroso del uso de la bomba manual es que hay que estar vaciándola constantemente porque si no se acaba formando un bloque de estaño que obstruye la boquilla. Ahora en un rato enseño a qué me refiero. No sé si la resistencia va a seguir molestándome. Pues sí, así que voy a empujarla todo lo que pueda. Perfecto, ahora sí. Voy a enseñar a lo que me refería antes. El estaño que queda en la boquilla que hay que sacar cuando se obstruye si no la vaciamos constantemente. Pues ya está. Y podemos ver cómo la persona que instaló el componente originalmente no solo retorció el alambre, sino que formó un bucle completo. Con un poco de maña, usando los alicates, podemos deshacer el gancho y extraer el alambre, un agujero limpio por el que podremos soldar el nuevo condensador. Pero mis sospechas están aquí, los condensadores que están cerca del transformador, pero en realidad están en serie con el choque. El grande se utiliza para la modulación de 400 Hz y el pequeño para la de 1 kHz. Este condensador que está aquí a la derecha del transformador solo se usa cuando acoplamos un cristal de cuarzo en el conector frontal del equipo. No lo voy a cambiar más adelante. Bueno, para no alargar más el vídeo, he sustituido el condensador grande de 30 nanofaradios por uno de 56 y otro de 68 en serie. Y he sustituido el pequeño de 3 nanofaradios por un condensador cerámico normalito solo para probar. Luego le pondré uno de calidad. Después de haber quitado todo esto y haber instalado reemplazos, vamos a ver ahora qué tal funciona el generador. Pero antes, vamos a ver rápidamente qué he hecho. Estos dos condensadores electrolíticos sustituyen al condensador electrolítico original y he instalado un diodo de silicio para sustituir al rectificador de selenio original. Así que la tensión del secundario del transformador es rectificada por el diodo, llegamos así al primer condensador, el de reserva, y esta resistencia junto al segundo electrolítico forman un filtro RC. Y este condensador naranja es uno de los reemplazos, igual que este otro pequeño de color verde y aquí arriba este otro. Y vamos a volver abajo a ver algo quizá poco ortodoxo que se me ha ocurrido hacer. Esta es la conexión al chasis. He soldado un cable rígido pero que tiene aislamiento. Lo he pelado en dos puntos intermedios y también en el extremo final. El terminal de tierra de este condensador va aquí, el de este condensador aquí y el de este otro condensador aquí. Al rodear de esta forma el terminal, el cable, que es muy rígido, queda firmemente sujeto y al evitar el contacto con este terminal que está conectado al chasis, estoy respetando el esquema de montaje original, en el que solamente hay una conexión a tierra en esta parte del circuito. Aquí tengo la sonda del osciloscopio con la que voy a medir la salida del oscilador de baja frecuencia, a ver si se ha solucionado el problema. Las válvulas se están calentando y de un momento a otro, la válvula 6AR5 debería comenzar a oscilar. Aquí lo tenemos, es al menos un buen comienzo. Desconecto la modulación y ahora la vuelvo a conectar.
400 Hz y el osciloscopio mide 440. Como no elegí los condensadores con precisión, esta desviación es completamente normal. Paso a 1 kHz. Y el osciloscopio marca entre 980 y 990 Hz, que para mí, perfecto. Paso a modo cristal y de vuelta a 1 kHz, 400 Hz, desconecto modulación y repetimos. Esto tiene muy buena pinta. El control de amplitud funciona perfectamente y ya vamos a probar la salida de radiofrecuencia con modulación, a ver qué tal funciona. Ahora mismo estoy en la banda E de España o ECO en el alfabeto internacional de deletreo. Y voy a establecer la salida a 12 MHz, por ejemplo, que ha quedado bastante redondo. 12,02 MHz. No se puede pedir mucha más precisión. De todos modos, la frecuencia no importa mucho. Lo que queremos ver ahora es la modulación, es decir, esta variación de amplitud en forma de ondas sobre la señal de radiofrecuencia. Al pasar a 1 kHz, las variaciones de amplitud son más rápidas, como es lógico, y tiene bastante buen aspecto. Desconecto modulación, 1 kHz, 400 Hz, y ahora voy a pasar de un modo a otro rápidamente, asegurándome de que la modulación no cesa, que era el síntoma que observamos al principio del vídeo anterior. Y por supuesto, antes de acabar el vídeo diré cuál era el problema. Aunque todo contribuía, el principal problema estaba en estos condensadores, sobre todo el de realimentación. Tenían serias fugas, lo que hace que se comporten menos como un condensador y más como una resistencia, dificultando enormemente la oscilación. Gracias por haber llegado hasta aquí. Por favor, dame tu opinión. Y pronto, más y mejor, en Clave de Retro.